Quiero ocultar. Bueno, la fuerza de fricción, ¿sí?, es una fuerza que va a aparecer por la rugosidad que hay entre la superficie del objeto que se está deslizando y la rugosidad que hay en la superficie en la que se desplaza. Y otra fuerza que vamos a estar trabajando o modelando va a ser lo que se llama tensión, es decir, que si yo tengo una caja que está posada sobre el piso y con una cuerda la tiro, ¿sí?, la caja va a ver como si como si tuviera una fuerza actuando, que le vamos a llamar tensión, en la dirección que está la cuerda. ¿Bien, vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, lo otro que tenemos es que como una fuerza es una magnitud vectorial, y como pueden aparecer diferentes fuerzas en un sistema, digamos, en un problema, vamos a tener que trabajar con la suma vectorial. Quiere decir, el principio de superposición. Si nosotros tenemos, bien, si tenemos una fuerza F que está actuando sobre un objeto, como está modelado en esta situación, ¿sí?, el resultado en el movimiento de este objeto es equivalente al resultado de descomponer la fuerza en X, es decir, encontrar la proyección, la sombra que hace el vector F en el eje X, y encontrar la proyección en el eje Y. Sumadas esas Fx y esa Fi, digamos, tienen el mismo efecto que la F sombra. Si tenemos dos fuerzas ahora que ya tienen diferentes direcciones del eje X y el eje Y, bueno, vamos a tener que trabajar con la suma vectorial, ¿sí? Para trabajar con la suma vectorial vamos a tener que hacer la resultante en X y la resultante en Y. ¿Cómo sería la resultante en X y la resultante en Y? Acá tendríamos que decir que Rx va a ser igual a F1 por el coseno de tita, es decir, de tita 1 sería, vamos a ponerle el ángulo que forma F1 con el eje X, más F2 por el coseno de tita 2, y la resultante en Y sería igual a módulo, vamos a ponerla acá para que quede un poco más formal, módulo de F1 por el seno de ese tita 1, más módulo de F2 por el seno de ese tita 2. Tita 1 y tita 2, supongamos que este sería tita 1 y este sería tita 2. Para siempre, como recomendación, siempre debemos trabajar con función coseno para X y función seno. Para que eso funcione, tengo que medir el ángulo
Por lo tanto, el tita 2 es el que está dibujado ahí. ¿De acuerdo? ¿Y el tita 1 cómo sería? Tita 1 sería igual a, el que tengo que poner, según esta indicación es, desde el eje X positivo a antihorario, perdón, no está bien. Desde el eje X positivo a antihorario hasta el vector, ¿cierto? Entonces el que iría sería desde el eje X positivo a antihorario hasta el vector. Ese tita 1 sería, en este caso, 360 menos el alfa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, eso como para tener idea. Lo otro que vamos a necesitar utilizar para cuando nosotros hacemos los problemas es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre, lo que tenemos que hacer es un punto, un sistema de coordenadas, ¿sí? Que nos muestra el cuerpo aislado de todo, de todo su entorno. Y en el diagrama tenemos que representar cada una de las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, o que están interactuando con él. ¿Sí? En este caso, el coche tiene una normal, habíamos dicho, producto de que está apoyado sobre la superficie de la rampa por la que está subiendo. En realidad, en orden de aparición, el coche tiene un peso, que siempre W, que le llamamos peso, va siempre perpendicular al piso. ¿Sí? En este caso, fíjense que la normal tiene una dirección en Y, porque la normal va siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Bueno, entonces tenemos un diagrama de cuerpo libre. En este caso que tenemos un plano inclinado, cuando hay un plano inclinado, conviene poner el eje X en la dirección del plano. Para nuestro diagrama, es decir, si tenemos un plano así, ponemos nuestro X ahí. Si tenemos un plano menos inclinado, ponemos nuestro eje X ahí. ¿Se entiende la idea? Esto es como ya práctico para los ejercicios, ¿eh? ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? ¿No están? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Supongamos que sí. Bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien sencillo, diciendo que un trabajador aplica una fuerza horizontal constante de magnitud 20 newton a una caja de 40 kilogramos, que descansa sobre el piso por una fricción despreciable. Lo primero que tenemos que empezar a trabajar con esto es con un esquema gráfico de la situación problemática que nos están planteando.
Entonces dibujamos el trabajador, la caja, y lo que después sigue, después de esto, es que tenemos que identificar todas las fuerzas que actúan. Siempre, o por una cuestión de mnemotécnica, yo empiezo dibujando la fuerza peso. La fuerza peso en el eje Y, la fuerza normal en el eje X, la fuerza que aplica el trabajador sobre la caja y la masa que tiene acá. ¿Está bien hasta ahí? Lo que sigue después de esto, es que este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que sigue después de esto es plantear la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. La sumatoria de fuerza en Y, ¿cómo me queda en este caso? Voy al, Sobre voy al normal. diagrama, claro, voy al diagrama de cuerpo libre y veo, tengo normal en sentido Y positivo. Bueno, normal. Tengo peso en sentido Y negativo, menos W, que le llamo acá, peso. ¿A qué es igual a eso? A la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Voy a tener movimiento en el eje Y? No voy a tener movimiento en el eje Y porque la fuerza aplicada está aplicada sobre el eje X. Entonces, al no haber movimiento en el eje Y, puedo decir que no hay movimiento, entonces la aceleración es cero. Y de esta ecuación digo que la normal es igual al peso. Después me voy a plantear la sumatoria de fuerza en X. La única fuerza que tengo en X es la de 20 newton, y eso igual a la masa por la aceleración. De ahí directamente despejo y obtengo el valor de aceleración que me está preguntando. Acá, bueno, justo lo que estaba diciendo, pueden demostrar que que la magnitud de la normal en esta situación es igual al peso de la caja. Bueno, es eso que acabamos de hacer acá. Lo acabamos de hacer. ¿Tienen dudas hasta acá? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos rozamiento entre dos superficies? ¿Cómo se comporta el rozamiento? El rozamiento tiene dos estados. Un estado que le llamamos estático y un estado que le llamamos cinético o dinámico también. En algunos libros lo pueden encontrar como dinámico. ¿Qué significa el estático y qué significa el dinámico? Si nosotros observamos acá bueno, acá vamos a plantear una situación donde hay rozamiento y vamos a ver, hay rozamiento entre la caja y la superficie en la cual se va a desplazar la caja. Acá en este gráfico dibujamos, en el eje Y, dibujamos la fuerza que yo le voy a estar aplicando, ¿sí? La fuerza que yo le voy a estar aplicando. Perdón, en el eje X dibujamos la fuerza, el módulo de la fuerza. Y en el eje Y vamos a estar dibujando la fuerza de rozamiento, ¿sí? En el primer caso no tenemos una fuerza que la esté tirando, por lo tanto no hay fuerza de fricción alguna. No hay nada. Acá está quieto, listo, está quieto. A medida que yo empiezo a tirar la caja, ¿sí? El rozamiento entre la superficie va a hacer que esa caja esté quieta, no se mueva, entonces va a estar en una condición estática, y va a tener el sentido opuesto a, digamos, mismo módulo, sentido opuesto a la tensión que yo le esté aplicando. ¿Me van siguiendo ahí? Entonces, a medida que yo aumento la tensión, aumenta la fuerza de rozamiento proporcionalmente. ¿Lo pueden ver acá? Si yo le pongo, supongamos, no sé, si yo le tiro con 10 newton, por decir algo, por poner un número acá de este lado voy a tener una fuerza de fricción de 10 newton, una relación lineal, ¿sí? Bueno, esa relación
va aumentando hasta un punto, ¿sí? En el cual la fuerza aplicada, la tensión, es mayor a la caja al punto de deslizarse. Es decir, que el rozamiento que hay ya no le alcanza no le alcanza el rozamiento para mantener quieta la caja. Eso quiere decir que la tensión le va a ganar, entonces el cuerpo se va a acelerar hacia la dirección de la tensión. A partir de ese momento, y cuando el cuerpo se empieza a mover con la aceleración, la fuerza de rozamiento toma digamos, cambia el coeficiente y toma un valor prácticamente constante a medida que aumenta la fuerza. ¿Sí? Entonces, ese valor es el coeficiente digamos, esa fuerza que aparece es la fuerza de rozamiento cinética, que es el producto de el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir con esta explicación? Sí, profe. Bueno. Veamos qué pasa ahora. Hagan la misma cuenta que recién, así bien básica, y vean eh, cuánto les da la aceleración, pero pensando en que tenemos un coeficiente cinético de 0,025. Hacemos el mismo gráfico. ¿Cómo pondrían la fuerza de rozamiento ahí? En el eje de la X, Bueno, en el eje de las X, ¿en qué dirección? sentido contrario ¿Sentido contrario a qué? a la fuerza que está aplicando el trabajador. Bien, como criterio general para pensarlo en términos generales, la fuerza de rozamiento va contraria al desplazamiento. Como este objeto se va a desplazar y la única fuerza que está actuando es la del trabajador y se va a desplazar en esa dirección, la fuerza de rozamiento va contraria a ese movimiento, ¿sí? Como criterio. Bueno, ¿cómo interviene esto en la cuenta de la aceleración? ¿Cuánto les da la aceleración? A ver, ¿lo pueden ir haciendo? Lo vamos a ir haciendo acá. Bueno, a ver. Bueno, vamos planteando. Ahí está la fuerza de rozamiento cinético. Yo la puse acá, pero bueno, la podemos dibujar ahí también. El diagrama de cuerpo libre iría ahí en el eje X. Entonces tenemos la fuerza, tenemos la fuerza, tenemos la fuerza de rozamiento en sentido contrario, entonces le ponemos un signo menos ahí, igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces, la fuerza de rozamiento, de ahí despejo la aceleración, como había hecho antes, y veo que la aceleración, reemplazando la fuerza de rozamiento por lo que dijimos que era el coeficiente de rozamiento por la normal, voy a poder obtener la aceleración. Entonces acá tengo incógnita la normal. Para calcular la normal hacemos lo mismo que habíamos hecho recién, ¿sí? O sea que la normal menos el peso, n menos w igual a 0, de ahí que la normal igual al peso, y entonces realizando las cuentas me da que la aceleración es de 0,25 metros por segundo cuadrado. Cuando la aceleración antes era, vamos a ver, no me acuerdo, de 0,5, fíjense, de 0,5 con rozamiento pasó a una aceleración de 0,25, o sea que el cuerpo se va a mover con menor aceleración. ¿Lo pudieron seguir al ejemplo? Sí, profe. Lo que es
Ahí le queda, bien, le queda el peso dividiendo porque lo despejaste, no había visto eso. Nada más. Claro, primero despejamos y bueno, después reemplazamos acá Bueno, vamos, si quieren, tratando de hacer todos juntos, y lo vamos así comentándolo. En este problema lo que tenemos son tres carritos que son tirados por una fuerza F. ¿Sí? Bien. A regla general, para plantear los problemas y resolver, cada una vamos a tener tantos diagramas de cuerpo libre como masas tenga el sistema. ¿Sí? O sea, en este caso vamos a tener tres diagramas de cuerpo libre. Y, y vamos a tener tantas ecuaciones de movimiento o de la segunda ley de Newton, o sea, de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, como diagrama de cuerpo libre tengamos. Digamos, o sea, para la masa 1 vamos a tener una ecuación de movimiento en X, una ecuación de movimiento en Y. ¿Sí? Para la masa 2 lo mismo y para la masa 3 lo mismo. Entonces, a modo general, siempre conviene, antes de ver qué nos está preguntando el problema, encontrar toda esa información. Una vez que tenemos toda esa información, podemos resolver, bueno, cuánto vale la aceleración, cuánto vale la tensión, cuánto vale lo que sea, digamos, porque ese es el modelo matemático general del sistema, después podemos solucionar a algo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, lo ideal sería que agarremos y vayamos trabajando con la masa 1, ¿sí? Acá ya lo tengo hecho. ¿Qué tenemos en la masa 1? En el eje Y, ¿qué tenemos? Eh, en el eje tenemos la normal de cada uno, de la masa uno. Bueno, vamos a dibujarlo acá chiquito para ir viéndolo. El diagrama de cuerpo libre de la masa 1 tiene una normal 1 producto de un peso 1. ¿Sí? Esto que va a estar haciendo, se va a estar moviendo en esa dirección, ¿no? Por acción de esta fuerza. Entonces, acá en la masa 1 va a aparecer una tensión 1, que va a ser la tensión que le va a estar haciendo el carrito 2 al carrito 1 para que esto se mueva. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a aparecer acá? Y la fuerza, o sea, la fuerza de rozamiento de las otras afecta a la primera o no? Vamos por partes. No tenemos rozamiento. No. Ah, no. No Va a haber tenemos tensión de rozamiento. los dos lados en este. Acá tenemos un P2, ¿sí? Con un normal 2. Este carrito también se mueve hacia allá, por lo tanto hay algo que lo está tirando hacia allá. ¿Y qué hace? A este carrito masa 2 ve al M1 como algo que lo está frenando, ¿no es cierto? O sea, el carrito si yo soy la masa 2, ¿qué siento en el sistema? Siento que alguien me está tirando, o sea que yo tengo que moverme para ese lado, para el lado hacia la derecha, digamos, y también a la vez siento que tengo algo enganchado que me está tirando también, digamos, o sea, para el otro lado, que lo tengo que mover. ¿Entiende la idea? Bueno, Sí. bueno, y en el 3 tengo P3, ¿y qué tengo? La normal 3, y acá tengo el 3, está viendo al 2 y al 1, o sea que está recibiendo la tensión 2 y acá la fuerza F. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿cómo les quedaría la ecuación del movimiento en I de la masa 1?
N menos P. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerza de la masa 1? Me Eh, quedaría. Escucha, diga. sí, en el eje X eh, sería igual a T1. T1 igual a M1 por AX sería, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Y en el eje 2, en el eje Y quedaría la normal menos N1, la normal 1 menos el peso 1. perfecto. Bueno, lo mismo tengo que hacer para la M2. Acá yo le llamé, ¿qué le llamé acá? T21 le llamé, ¿no? A esta T21. Bueno, esta es la que dijimos. Después a esta le llamé T32, que está en el medio. T21, acá. Entonces esta me queda T32 menos T21. Bien, igual a M2 por A. Y después tengo la fuerza, que sería esta, menos la T32, que sería la que dijimos acá, que le llamamos T2. Bien, acá tengo un sistema de, si yo quiero calcular la aceleración, la tengo acá y la tengo acá. O sea, tengo tres ecuaciones, ¿sí? Tres ecuaciones con una sola incógnita. En realidad tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? Bueno, T1, T21, T32 y la aceleración. ¿Sí? Bueno, acá lo que yo les muestro acá es una estrategia para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones de manera sencilla. Porque si no, tendría que hacer una sustitución y empezar a ir para un lado, para el otro, que puede hacerse sin ningún problema. Pero bueno, acá aprovechando las bondades de este tipo de problemas, vamos a ver lo siguiente. Si yo sumo las tres ecuaciones, es decir, a la 1 le sumo la 2 y le sumo la 3, voy a notar de que si yo acá tengo T21, en la otra ecuación lo tengo con signo cambiado, o sea, T21 menos T21 me da 0. Pasa lo mismo con T32. T32 menos T32 me da 0. Entonces, en la suma de este lado del paréntesis, lo que me queda es básicamente la fuerza, porque las otras cosas se anulan. Y de este lado me queda M1 por A, más M2 por A, más M3 por A, de donde puedo yo sacar factor común, la aceleración, y puedo despejar, obteniendo el resultado. Pudieron seguir ese paso, este es clave para resolver este problema. Este problema y cualquier otro que se cruce, ¿no? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Bueno. Después, el ejercicio me pregunta la aceleración. Después me pregunta la fuerza que realiza el carro que une 2 y 3. Para sacar la fuerza que une el carro 2 y 3, lo que tengo que hacer sencillamente es ir a buscar la ecuación donde está la fuerza 2, 3, ¿sí? En este caso la tengo acá, fíjense, es la única incógnita, lo que hago es despejarla y calcularla directamente. Lo mismo con la T21, ¿sí? Voy, busco de las ecuaciones que yo planteé, T21 está acá, T32 ya lo tengo, despejo y calculo. Bueno, después el punto D, les pide hacer los puntos B y C,
cambiando el sentido contrario de la fuerza. ¿Qué creen que pasaría así a grandes rasgos? Ese les queda a ustedes para tarea en su casa. Si damos vuelta a la fuerza, ¿qué pasaría? Que sería lo mismo, pero en el sentido contrario. Bueno, posiblemente nos cambie el signo de la fuerza, ¿no? Al cambiar el signo de la aceleración, nos va a cambiar el signo de la fuerza y demás, ¿sí? Bien, bueno. Veamos qué pasa con este otro ejemplo. Este otro ejemplo, por ahora, cuando trabajemos en estas unidades y aparezca una roldana, la única funcionalidad que tiene la roldana es solamente cambiar la dirección de movimiento. Si en este caso la masa 1 se va a mover hacia arriba y la masa 2 se va a mover hacia abajo, unidas por la cuerda que tiene la roldana. Después, más adelante, cuando vemos unidad 7 y 8, ya vamos a incluir el efecto de la roldana en el movimiento. Por ahora no. Bueno, acá nos da todos los datos, nos da la situación y nos pide lo primero, lógicamente, es dibujar el diagrama de cuerpo libre para la cara de ladrillo y para el contrapeso. Sería M1 y M2. ¿Cómo les quedaría el diagrama de cuerpo libre de M1 y cómo les quedaría el diagrama de cuerpo libre de M2? Si ustedes lo hacen. Bueno, vamos con el de M1. El de M1 va a tener el peso que está actuando hacia abajo, el peso que está actuando hacia abajo, y va a aparecer una tensión que va a estar siendo hacia arriba. ¿Sí? El peso hacia abajo, una tensión hacia arriba. Este sistema es acelerado hacia arriba, ¿sí? O sea, esto se va a estar moviendo así, esto es un dato que yo les voy a dar en el momento del problema. Es importante acompañar también el dato de la aceleración para saber bien el tema de los signos, ¿sí? Para que no tengamos problemas con los signos. Entonces, en el contrapeso tenemos el peso 2, masa por gravedad, y la tensión 2 que está hacia arriba. Perdón, la tensión T, que como es la misma cuerda, la que está rodeando la roldana, la tensión es la misma, nada más que lo único que de este lado lo está viendo hacia arriba y de este lado lo está viendo hacia abajo. Bien, la ecuación de movimiento en I que tengo de la masa 1 es la siguiente. Tensión positivo menos peso 1, M1 por G, es igual a M1 por A. Por A1. Le llamo A1 acá. En realidad, al saber que están unidas las tensiones, yo sé que el módulo de la aceleración es el mismo. Unida a la cuerda, quiere decir la aceleración va a ser la misma. Pero ¿qué pasa? Aquí está hacia arriba y aquí está hacia abajo. Entonces tengo que considerar eso en mi modelo porque si no voy a hacer macar. Entonces T menos M1 por G igual a M1 por A1. Y en el otro caso tenemos la tensión que también está positiva y menos M2 por G igual a M2 por A2. Ahora, yo sé que el módulo de la aceleración es el mismo, entonces van a tener una aceleración A, pero van a estar sentido contrario. Entonces eso lo tengo que considerar. ¿Sí? Lo tengo que considerar en la cuenta para poder hacer bien. Entonces, yo voy a reemplazar por A
donde dice A1, lo reemplazo por A, y donde dice A2, lo reemplazo por menos A. ¿Sí? El menos A ese se viene acá, me cambia los signos. Fíjense que esto tenía más, le puse un menos, y acá quedó un más. ¿Lo pueden seguir al pasito ese? Bueno, y después hago lo que les expliqué que hacíamos siempre. ¿Qué hago? Sumo las dos cuentas. Sumo esta, acá, más t menos t, 0, menos m1g, más m2g, igual a quién? A m1, ya saco factor común acá, a m2 por a. De ahí me voy al puntito siguiente, donde queda el despeje final de la aceleración. Y la tensión, como les expliqué recién, voy y la despejo de cualquiera. En este caso la despejé de acá. Y después hice el siguiente análisis. Si M1 es mayor a M2, es decir, los ladrillos tienen mayor masa que el contrapeso, la aceleración va a ser positiva, le dije así. Va a ser, perdón, esto está, a ver, lo tengo que arreglar. Si M1 es mayor a M2, vamos a tener una aceleración negativa. ¿Están de acuerdo? Porque vamos a tener un número negativo arriba y un número positivo, o sea, me va a dar un número negativo arriba. Y si M2 es mayor a M1, vamos a tener una aceleración positiva. Como es el caso de este. Como es el caso de este que M2, la carga valía 15 y la otra valía 28, entonces era posible. Bueno, ¿estamos bien con eso? ¿Están ahí? Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se van a tomar 15 minutos para hacer este y después lo revisamos juntos, ¿sí? Y para cerrar la clase. ¿Les parece? Ok. ¿Ahí lo están viendo? No. No, yo le llegué a sacar captura igual. Ahí se los pongo, espera. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí Sí, se ve, profe. profe. Ok, son y 26, nos tomamos hasta las 45 para hacerlo y después lo resolvemos juntos, vamos viendo ahí la solución. Vamos.
Bueno, ¿tenemos alguna novedad? Estoy terminando de calcular la aceleración. Bueno, ¿vos solo? ¿El resto? Profe, yo le calculé la aceleración y me dio 5,68. Bueno, ahí vamos a ver cuánto es, pues no me acuerdo, pero bien, bien por esa terminada. Once, 5,68. Bueno, bien, bien. Lo importante es intentarlo en este momento. Todavía tenemos tiempo para equivocarnos y acomodar lo que haya que acomodar ante el parcial. Bueno, si les parece, vamos viéndolo entre todos. Sobre la masa A, diagrama de cuerpo libre. Peso de A, normal de A, tensión de AB y fuerza de rozamiento de A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Las ecuaciones serían la tensión positiva menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Estamos suponiendo que esto se va, nuestro eje positivo está en esa dirección. O sea, nuestro positivo X, digamos, la aceleración está positiva X, ¿sí? La aceleración acá está así, derecha nomás, al menos parecían, y acá está así. Esto es A, y esto es A. ¿De acuerdo? Bien, la normal y el peso ya lo tenemos, entonces nos pasamos a la masa B. Sobre la masa B, ¿qué vamos a tener? La tensión que hace de B a C, que estaría positiva, ¿sí? La tensión de BC. La tensión de AB estaría negativa en este caso, y vamos a tener la fuerza de rozamiento de B, vamos a tener el peso y la norma. Bien, ¿de acuerdo con esa? Bien. Sobre la masa C, vamos a tener la tensión BC hacia arriba y el peso DC hacia abajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero acá lo que tenemos que considerar es que la aceleración, ¿cómo estaría acá? Está en sentido negativo, ¿no? sí. Bien. Sí, ahí o sea, ahí como que al principio lo empecé a hacer y dije, no, no, o sea, le di 1000 vueltas ahí porque Bueno. cambia el eje. Sí, acá la idea es que teníamos un movimiento que estaba en X y la Roldana solo hizo ponerlo en Y, ¿sí? O sea que podríamos seguirle llamando X a S y decir, bueno, tengo mi positivo acá abajo, ¿sí? Tengo mi positivo ahí abajo y mi negativo acá arriba, ¿sí? Que era lo mismo que teníamos acá, o sea, el positivo lo teníamos hacia allá, el positivo en el sentido de la aceleración sería la idea, ¿no? Entonces esto me cambiaría estos signos, ¿sí? Profe, ¿y no tiene normal esta? ¿Por qué tendría normal? Está buena tu pregunta. Ah, claro, no está apodado en nada. La normal aparece solo cuando hay un apoyo sobre una determinada superficie. Bueno, entonces, ¿qué hago? Junto todas mis ecuaciones,
junto todas mis ecuaciones, las sumo y me queda lo siguiente. Esta resultante acá. De ahí despejo la aceleración y me dio ese valor. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí, ahí, bueno, lo que sí es arma el sistema de ecuaciones y que las suma las ecuaciones, digamos. ¿Cómo? Perdón. Que ahí arma arma el sistema de ecuaciones de todas las fuerzas en Sí, X sí. y que las suma una con otra y se van simplificando las tensiones. Claro, esa es la estrategia para resolver fácil. Pongo todas las ecuaciones y las sumo como quien sumaría un número. La TAB menos la TAB, 0. La TBC menos la TBC, 0. Y también esto nos advierte la situación de que no nos equivoquemos en algún diagrama, porque sí o sí tienen que desaparecer todas las tensiones en este paso. Si nosotros sumamos y nos queda alguna tensión metida en el medio, es porque le hemos pifiado en algo. Entonces la estrategia es esa siempre. Hacer tanto diagrama de cuerpo libre como masa haya, escribir las ecuaciones, sumarlas y bueno, de ahí podemos obtener la solución. Es como una estrategia eso para resolver. ¿Sí? O bien puedo ir reemplazando, pero si no tendría que haber despejado la TAB de la 1, reemplazado en 2, la TBC de la 2, en C, o sea, es como un poco más engorroso algebraicamente la solución. ¿Se entiende? Bueno, falló en el diagrama C. ¿Por qué falló en el diagrama C? ¿Pudo detectar por qué falló? Les voy a poner dos videitos. Les voy a poner dos videitos. Les voy a dejar dos videitos ahí en la V que les van a resultar buenos. Ya se los pongo. Sí. Eh, Bueno, estoy tratando de ponérselo para ver si se lo puedo dejar ahí visible, pero no me está dando bola. si no, están en YouTube, profe. Sí, no tengo los links, pero ahí se los quiero ver si Ah, los podía
nos No, podía pues poner sino ahí. al chat de acá directamente. Sí, no, era para que les quedara ahí por las dudas y después les queda a mano. Ya se lo, ahí veo si los puedo. No me acuerdo cómo era para. Bueno, no me da boleto. Había una formita que para que quedara visible, pero ya se los pego. Va uno. Y va el otro. ¿Están buenos los videitos esos para? Para, bueno, tener ahí a mano todo esto que estuvimos hablando ahora, lo tienen ahí a mano y bueno, les puede llegar a servir. Ahí están los dos videitos, videodinámica y videodinámica 2. Bueno, en fin. Con esto ya tenemos, bueno, bastante avanzado de lo que es dinámica. La próxima clase vamos a cerrar este tema y ya vamos a pasar a la energía. Y bueno, ya tenemos el parcial encima, ¿no? Así que ustedes deberían estar bastante bien Profe, aceitados. ¿cuándo es el parcial? Y bueno, el parcial, según nuestro cronograma, dijimos que es la semana de. Pensé que lo voy a abrir y se lo voy a mostrar. El cronograma de fechas, que lo tienen también ahí. Cronograma de fechas. El parcial, dijimos que el teórico y el práctico del mismo día, y va a ser la semana del 29. Semana del 29 de septiembre. Sí o sí, la semana que viene ya les vamos a estar confirmando la modalidad del parcial y todo lo demás, ¿sí? Porque todavía no nos pueden confirmar las reservas de los lugares o aula o lugar donde vamos a rendir. Entonces, bueno, necesitamos ahí terminar de resolver eso para poder definirlo. Claro, quería preguntar eso porque no sé en qué aula va a ser. No. O sea, Es a toda esa definir. información se las vamos a Bien. confirmar a más tardar el 15. O al sumo en la semana del 22. Pero bueno, hay que estar atentos a eso, digamos. El parcial es la semana del 29. Si todo sale como esperamos, va a ser el martes de la semana del 29. O sea, el martes, martes 27. Pero eso tenemos que ver qué pasa con la facu. Bueno, no se va a poder usar nada más que calculadora y lápiz, goma, todos los elementos que tienen que necesitan para trabajar, ¿sí? Lo que es ecuación y todo eso, si hay alguna cosa que no se acuerdan o que se les generó duda en ese momento, yo les puedo ayudar, pero sin ningún problema, pero ir con un machete no, en principio. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, nos estamos viendo la próxima clase, el próximo jueves.